Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Amiga, amigo, hablamos de la entrevista, hablamos de la entrevistada. Ya la presento, María Isabel Flashland. Bienvenida a Dos Cafés para Tres. Pero muchas gracias, buenas noches, Mario. Un gusto estar aquí contigo. Me gusta mucho, me gusta la radio, te decía hoy. Me parece algo muy mágico la radio. Y más a esta hora. Bueno, es un horario para escucharnos, es un horario para pensar, es un horario que nos gusta estos intercambios. Por eso la entrevista tiene esta característica, ¿no? De ahondar en aspectos de lo que cada entrevistado propone, y vos, como fonoaudióloga, como trabajadora de la salud mental, me tomé el atrevimiento de decir que estás ahí adelante dentro del mundo de la fonoaudiología, porque la edad nos va llevando a estar más adelante, y sos de las más antiguas de Concordia, ¿no? Siempre me acuerdo de ese trío, ¿no? Mariana Hilda Larrarte, Laura Fagalde, ¿no? Bueno, pioneras en su momento, y bueno, y hoy nos toca transmitir la experiencia a los más jóvenes. Bueno, para ser fiel a la historia, hay otras colegas que llegaron antes que nosotros. Justamente los otros días les decía a las colegas que estaría muy bueno hacer una reseña de las primeras fonoaudiólogas de Concordia, ¿no? En ella está Ana María Martínez, está Carolina Bruno, Silvia Sorokin, Elsa Marini. Me falta una chica que no me acuerdo el apellido. Bueno, yo digo chica. Sí, y claro. Después llegué yo, llegó Nidia Caputo, y ahí empezaron Patricia Fontán, Nidia Fontán. Bueno, y en este momento hay muchas colegas llegaron, pero no damos abasto. No damos abasto. Así que si alguien está en su último año y le interesa informarse sobre lo que es la fonoaudiología, con gusto, podemos charlar, porque es una disciplina que tiene mucho avance, que vamos en todas las áreas, porque hay distintas áreas que se abordan, se está avanzando y cada vez hay más demanda, y es más, no estamos pudiendo responder a la demanda que hay en este momento en Concordia, las profesionales que estamos. Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito público, sí, porque hay, digamos, colegas que están ocupando los cargos. En el Hospital Masbernac hay un excelente servicio de audiología, y también hay una colega que trabaja Natalia Rojas, está atendiendo, pero sobre todo a niños. Faltarían colegas, faltarían cargos realmente en el Hospital Masbernac. En el Carrillo hay 2 colegas, y el que hemos perdido un cargo es en el Hospital Heras, que estamos viendo cómo se puede recuperar, porque la colega que estaba hace mucho tiempo no nos avisó que renunciaba, y bueno, obviamente el cargo se refuncionalizó, y la verdad que es un hospital donde en la zona sur concurre mucha gente. Esto es a nivel de salud. Sí. Pero también las fonoaudiólogas trabajamos a nivel de los gabinetes escolares. En Concordia yo he sido pionera ahí, sí, puedo decir que fui pionera en el servicio interdisciplinario educativo, SAIE, que se creó en agosto de 1985, y allí estuvimos con Celina Brí, asistente social, licenciada en trabajo social, Inés Spinelli, psicopedagoga, Marisa Milano, también psicóloga, estuvo un tiempo. Y hay, además, se creó otro equipo más dentro de ese equipo SAIE, así que hay 2 equipos completitos. Y hay un equipo, pero ahí no está ahí fonoaudióloga, que es a nivel de secundario. Y en escuelas de gestión privada, pero en los barrios suburbanos también existen 2 equipos que están conformados por fonoaudiólogas, psicopedagoga y asistentes sociales y psicólogos.
Y bueno, y se puede trabajar en la clínica, ¿no es cierto? En mi caso, en este momento, bueno, porque ya llevo muchos años, he decidido no trabajar con niños porque supone mucho trabajo corporal, con el lenguaje. Y he optado, porque me gusta muchísimo, una apasionada soy de la voz, Entonces estoy trabajando más con las problemáticas de la voz y también con problemáticas estomatognáticas, se dice, o todo lo que tiene que ver con la odontología, ¿no? Los niños que usan ortodoncia, los adultos, o las problemáticas de la articulación temporomandibular, esta cuestión de rechinar dientes que se llama bruxismo. Entonces en ese área estoy ahora trabajando y he implementado una práctica nueva que se llama laboratorio de voz. Esto es nuevito, hay poca gente que lo está haciendo, en Concordia soy la única que lo hace, que es hacer una evaluación del paciente cuando viene. Bueno, primero se hace toda una anamnesis. Uno necesita construir, yo siempre le digo, esto que estamos hoy charlando es una partecita de un rompecabezas que tenemos que armar para ver por dónde vamos a trabajar. Entonces esa charla inicial con el paciente es tan importante, de conocer aspectos de su vida o por qué llegó a tener esta dificultad. Luego se hace una evaluación funcional, o sea, función respiratoria, función articulatoria, función masticatoria, la deglución, lo postural, porque es básico, ¿no? Cómo estamos posicionados para respirar mejor, para hablar mejor. Y Perdóname, todo esto lo hacemos casi olvidándonos que pasa todo esto cuando hablamos. Es decir, este modo de masticar, este modo de posicionar el cuerpo, el modo de respirar, estamos olvidados. Es decir, la gente circulamos por la vida y ahora que lo estás mencionando, todo esto le da apoyatura a la voz, le da como el basamento para que la voz tenga su mejor forma de presentación. Ahora, claro, vos estás refiriendo que desde la perspectiva clínica, cuando hay afecciones y esta voz no está teniendo esa forma de presentación que habitualmente tuvo, la persona dice, ¿qué está pasando? Recién allí es cuando nos replanteamos algo con respecto a la voz. Sí, totalmente. Bueno, justamente el domingo 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz, que surgió a raíz de que un otorrinolaringólogo brasileño en el año 1996 se dio cuenta que cuando uno tiene una disfonía, o sea, una dificultad en su voz, como puede caminar, como puede andar, igualmente iban al trabajo y seguían la gente forzando su voz hasta llegar a problemáticas más severas. Entonces hizo toda una campaña de toma de conciencia de la importancia de tener una buena voz, de la importancia de hacer una pausa cuando uno está enfermo, cuando uno tiene afectada la voz, y de la consulta temprana con un otorrinolaringólogo y posteriormente con una fonoaudióloga para ver la parte funcional. O sea, el otorrino mira la garganta, mira cómo está la laringe, las cuerdas vocales, y nosotros como fonoaudiólogos hacemos esa evaluación funcional de capacidad respiratoria, de cómo coordina, de cómo mastica, de cómo apoya la lengua, de las condiciones perceptuales de la voz, y a esto le sumamos el tema del laboratorio de voz, que es un programa que se graba al paciente, hay una placa de sonido, un micrófono profesional, se graba al paciente y te da la información objetiva de las características perceptuales de la voz, tanto cuantitativas como cualitativas. Y esto está muy bueno porque cotejás lo que escuchás como profesional con tu oído, que es perceptual, y objetivas. Y después sirve para decir, mira qué bien, cuando en 3-4 meses se vuelve a repetir y se ven todos los cambios que realmente el paciente va logrando a través de la práctica. Esa persona, una vez que hace la evaluación y en esa evaluación diagnóstica se aprecian los déficits, lo que se pone en marcha es un proceso
reparatorio, lo que podríamos llamar un proceso de tratamiento, un proceso de asistencia para que esa voz vuelva a tomar la consistencia perdida o aquello que antes funcionaba de determinada manera y ahora no. Se hace un trabajo regenerativo. ¿Estoy pensando bien? Sí, yo me refiero a una rehabilitación vocal, foniátrica. Claro. Porque no es solamente que el paciente tiene que hacer unos ejercicios, es replantearse. Primero, no cualquier paciente tiene una disfonía. Perdón, me pongo en el lugar suyo, amigo, y dice, está hablando María Isabel Flashland, fonoaudióloga, trabaja especializada en la voz, y dice, no cualquier persona puede tener una disfonía, y uno, aquí pensándolo, y me pongo en su lugar, dice, bueno, pero si yo tengo que hablar ante 40 alumnos, y estoy 1 hora y media hablando, a la hora y media la voz ya no sale igual que cuando comencé a hablar. Bueno. Entonces, ¿por qué me pasó la disfonía? Porque tuve 1 hora y media para 40 alumnos que hacían encima ruido. Bueno. Yo tenía que subir la voz, tuve que forzar la voz, por eso quedé disfónica. Bueno, y esa aparece con la explicación. Sí. Ajena, causada por el otro. Bien. Y ahí, ¿qué decimos? Entonces, justamente, cuando nacemos, Mario, la laringe cumple una función de esfínter, sí o sí tiene que cerrarse, hay una tapita que se llama epiglotis, para que el alimento pase a la vía digestiva y no nos ahoguemos y no nos muramos. Con el correr del tiempo la laringe se va desarrollando hasta llegar a su máximo desarrollo en la época justamente de la adolescencia o preadolescencia, con todo el desarrollo hormonal. Entonces ahí la laringe crece y toma el tamaño del adulto. Y en realidad hay que ir aprendiendo a que cuando hablamos no hagamos fuerza con la garganta, sino que la laringe aprenda una función fonatoria, que es el hablar sin hacer esfuerzo en nuestra garganta. Pero mucha gente, o porque tiene alergia, o porque tiene obstrucciones adenoideas, o porque mala costumbre, no logra por sí solo tener un buen esquema corporal vocal, le decimos. Entonces habla haciendo esfuerzo. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos aprender a cómo hacemos fluir nuestra voz, cómo manejamos nuestra voz. Y especialmente por eso fue lo del Día Mundial de la Voz, que estuvo muy bueno, porque fueron muchos futuros profesores de música, muchos estudiantes de Wader, porque lo hicimos en la jornada que hicimos el lunes. Fue en conjunto con la cátedra de canto de la Wader, porque ellos saben la importancia del canto, de la voz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que necesitamos aprender una técnica vocal, sobre todo quienes trabajamos con la voz como herramienta principal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Me voy observando. Si yo me doy cuenta que cada vez que hablo siento una opresión en mi garganta, termino con la garganta en la mano, como dicen algunos docentes, llega a mitad de semana y ya no puedo más, entonces necesito ir a un otorrinolaringólogo y hacer una evaluación fonoaudiológica y bueno, aprender pautas. Hay que aprender a dar una nueva información al cerebro de cómo estamos respirando, de cómo estamos sacando nuestra voz, pero también revisar cuánto me cuesta hablar, cuánto puedo decir, cuánto puedo decir sin culpa, porque todo eso a veces estrangula mi garganta, ¿no es cierto? Entonces, no solamente se evalúa y se trabaja sobre lo físico, que es la respiración, la proyección de la voz, sino también reflexionar sobre cómo me estoy comunicando, cómo me estoy expresando, ¿sí? Generalmente las personas que tienen una disfonía, que empiezan con una disfonía funcional, o sea, empiezan no con una problemática en la garganta, en el caso de la mayoría de los docentes, sino con el esfuerzo constante de su voz por no tener un buen manejo de poder proyectar la voz. Entonces hablan con esfuerzo. Y ese esfuerzo lleva a que en algún momento, bueno,
tenga una problemática en las cuerdas vocales, un nódulo, un pólipo, se lastima. Se lastima. Todo el instrumento de comunicación, la voz, con estos esfuerzos se va lastimando. Exacto. Ahora, estamos pensando en esfuerzo y estamos pensando también en algo más profundo, diría, más complejo. ¿Cómo nos posicionamos cuando nos dirigimos al otro? Esto es, este modo de hablar va a estar, digo entre comillas, condicionado por cómo nos sentimos por el momento que estamos viviendo, en relación al objeto de diálogo, cómo nos sentimos frente a esa persona. Es muy frecuente escuchar a alumnos universitarios que van a dar su examen y que en el momento de ser examinado la voz no le sale, le sale temblorosa, ha estudiado, se ha quemado las pestañas, sabe muchísimo, está segura de su conocimiento, sin embargo al momento de expresarse no está en su mejor versión anímica, bajo temor, bajo esa inseguridad que genera la escena de examen, ¿no? Exactamente. Si bien, como hoy vos bien señalabas, para que haya una buena producción vocal, requerimos de un sistema de un sistema neurológico que me da la orden de que me quiero comunicar, de un sistema respiratorio, sistema de fuelle, tomo aire por nariz, lleno los pulmones, el aire sale por mis cuerdas vocales, vibra, resonancia, mi cara, mi lengua, la articulación, como modulo, un sistema endocrino, fíjate todo lo que funciona allí, un sistema auditivo, porque yo puedo controlar el volumen de mi voz con un control audiofonatorio que hay, y las emociones, hay gente que puede expresar y decir sin culpa y otros dicen con culpa y otros, o en estas situaciones de estrés, que se les quiebra la voz o sienten el nudo en la garganta, pero eso también, o sea, no es que esto genera la disfonía, sí influye en esta comunicación. Entonces hay que pensar, bueno, a ver, esta emoción me está quebrando, pero bueno, ¿cómo estoy yo también respirando? ¿Cómo estoy parando? ¿Cómo estoy modulando? ¿Cómo estoy proyectando mi voz? ¿Sí? Porque la voz es como una carta de presentación. Me encanta ese modo. Me encanta pensar que nos presentamos y es el rostro, la cara, las manos, el movimiento, pero la voz que va con nosotros, decía al comienzo cuando presentaba la propuesta de diálogo, la voz va con nosotros y damos por descartado que la voz va a expresarse como siempre se expresa. No nos preocupamos tanto de atenderla, de hacer una reparación, de revisar, porque vos recién decías que tengamos en cuenta todo esto, y esto es como poner un espejo para mirar ahí adentro de todo este sistema, que no es solo el sistema, es como está uno hablando, ¿no? Entonces digo, esa propuesta de estar más atento a esta condición que es cómo nos presentamos ante el mundo, quizás en general para la gente no es una noticia practicada, no es un hecho que se practique. Inclusive los profesionales que trabajan como usando la herramienta, ¿no? La voz, la locución, el docente, no sé si está preparado, preparado no es el término, no sé si tiene el entrenamiento de pensar que esto necesita un freno, una revisión, una atención para ver si está saliendo en su mejor versión o está saliendo la versión más mínima, ¿no? Totalmente. Bueno, por eso mismo fue esta jornada que hicimos el lunes, para tomar conciencia de lo que significa tener una buena voz. Por empezar, la hidratación, o sea, necesito hidratarme constantemente. Quienes usamos la voz para trabajar, en realidad deberíamos tomar 2,5 litros de agua, pero así, sorbito a sorbito, durante todo el día. Porque eso es
lo que hacemos es una hidratación indirecta, de aquí que recorre todo el agua a las células y llega a las células de la garganta, pasa mucho tiempo, y esto es muy importante porque la garganta está compuesta por 2 fibras musculares recubiertas de una membrana muy gelatinosa que requiere mucha agua. Entonces necesito agua, tomar agua, pero además necesito hacer una hidratación directa a través de el uso de un nebulizador o vapor. 10 minutitos, porque esto hace que vaya directa la humidificación de mis vías respiratorias. La voz, en realidad, cuando uno escucha a alguien se da cuenta si está sano o si está enfermo, si está triste, si está alegre, si está enojado o si está contento. O sea, la voz realmente refleja el alma, dicen por ahí. A la vez es dúctil, uno puede mejorarla. Y uno, cuando puede tener un buen tono y un buen esquema corporal con su voz, genera distensión, llama la atención. En cambio, te ha pasado que si escuchas a alguien que está ronco, no te da ganas de escucharlo. Si hay alguien que grita, no te da ganas de escuchar. Entonces, muy importante, si alguien está cursando una disfonía más allá de 10 días, tiene que consultar con un otorrinolaringólogo y verificar que no haya ninguna problemática. Bueno, no hay problemática, algo está pasando, necesito ver a la fonoaudióloga. Se hace la evaluación, no pasa nada, ¿está todo bien? Bueno, está todo bien, generalmente no. Claro. Entonces, aprendo, porque es mi forma de... La voz me ayuda a comunicarme con el otro. Y en este momento, justamente esto decía Nacho Moná, que tuvo también una presentación dentro de la jornada, que en este momento, que es la era de la imagen, qué importante que es rescatar nuevamente la palabra para comunicarnos. En esta era donde estamos todos con el celular sentados, qué importante que es poder expresarnos con nuestra voz, poder volver a dialogar, poder proyectar nuestra voz, y si tenemos alguna dificultad, consultar, porque nos pasa que el docente empieza a hacer esfuerzo, porque acontece que en la formación docente no hay un taller de foniatría. Debería haber. El año pasado una docente me llamó desde la cooperativa donde yo trabajo, CEINSA, a ver si podía ir a dar un taller, bueno, a los alumnos de 4º año, porque no se les escuchaba la voz, iban a ser futuros docentes. Entonces ahí estuvimos trabajando con ellos, enseñándoles pautas de cuidado, ejercicios para que aprendan a respirar mejor, para proyectar la voz. Entonces, el lunes les decía a los chicos que son estudiantes, bueno, pidan talleres de foniatría, organícense, porque no puede ser que un profesor o un docente termine su formación sin haber recibido estas pautas y este trabajo vocal que después va a generar una disfonía, porque la disfonía ya en los docentes es una enfermedad, está considerada como una enfermedad profesional. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, es un tema a encarar, me parece interesante, desde el gremio, desde la formación docente, de que esté dentro de la formación un espacio donde los alumnos puedan realmente aprender a proyectar su voz para ser mejor escuchados. Y bueno, les sugerimos, no griten, no usen su voz para... la fuerza, ¿no? Claro, no usen su voz para hacer que los alumnos hagan silencio. Claro. Párense, mírenlo en silencio. Los chicos empiezan... Además, cuanto más alborotado está el grupo, es cuanto más necesitan relajarse. Últimamente los chicos, como los adultos, estamos muy pasados de tensiones. Entonces está muy bueno que si hay mucho bochinche, bueno, empecemos a desperezarnos, bueno, a ver,
vamos a expresarnos, vamos a bostezar. Es decir, está pensando allí en un contexto de tensión, de alborotamiento, de excitación. Bueno, buscar el camino que diluya, que calme todo eso, que no es precisamente empujar, fomentar con un grito que se queden todos callados. Exactamente. Cuando uno grita, como nos pasa, ¡Qué lío! Pasa muchas veces con los papis, ¿no? Sí. Que gritan. Sí. Es lo peor que podemos hacer. El niño está llorando, el niño está inquieto, el niño está alterado y... rompemos nuestra garganta, Sí. dañamos la garganta y generamos mucho más tensión. Claro, lo que pasa es que hay que estar más atentos, Claro. mejor posicionados, respirar un poco con el abdomen, no con el pecho, porque la mayoría de las mujeres respiran con la musculatura pectoral o costal y los pulmones que tienen forma de pirámide, Sí. justamente la parte de arriba la más pequeña, entró menos ¿Y los aire. hombres? Los hombres respiran más con el pecho en general, Ajá. no tan superficial, tan alto. Ajá. Son pocos también los que tienen una buena respiración, un buen apoyo, una buena mecánica y apoyo abdominal. Yo te confieso que a mis 68 años, le confieso ahí a la audiencia que nos está escuchando, yo cuando escucho que se debe hablar como los cantantes lo hacen, ¿no? La voz sale desde abajo, desde el abdomen, no desde arriba. Yo siempre me pregunto, ¿cómo será eso? Bueno, en realidad... Como un interrogante no descubierto aún. ¿Cómo será hablar respirando desde el abdomen, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, lo que se hace es trabajar con las personas de manera tal que no esfuercen, que la voz no salga con esfuerzo Claro. desde su garganta. Entonces, trabajamos con el apoyo de la respiración abdominal para bajar la tensión aquí de la garganta, llevarla al abdomen. Y que el aire salga, que se muevan las cuerdas, que se mueva la boca, la lengua, todo, pero que desde acá no haya esfuerzo. Entonces Claro. la proyección de la voz es Emma. maravillosa y ¿Qué? no se dañan las cuerdas vocales. Lo decís así y creo entenderlo, ¿no? Porque... Hay que practicar. No, no. Es como correr una carrera y salir a hacer atletismo y dar nada más que una vuelta a la manzana. Bueno. Con eso suficiente, no. Justamente, mirá, hoy vos decías, hablaste de un instrumento. La laringe en realidad es un instrumento musical, Claro. que hay que afinarlo, que hay que calentarlo. Por eso Hay modulación, hay un... los docentes y las personas, los cantantes, todos tendrían que hacer un calentamiento vocal. Que por ejemplo, el simple hecho de bostezar, probalo, bostezar, bajás la laringe, relajás la raíz de la lengua y ya es como que sacás la tensión de la garganta, ¿sí? Es impresionante. Y hay una zona que es clave, que es la raíz de la lengua, ¿sí? Te acordarás que acá tenemos un huesito que se llama hioides, Ajá. que de ahí para arriba suben fibras musculares que arman la lengua y otras partes de la mejilla, y de ahí para abajo, entre otras cosas, se arman las cuerdas vocales. Entonces, si yo tengo una lengua que está tensa, tironeo mis cuerdas vocales. Claro. El solo hecho de masajear apretando, oprimiendo hacia arriba la raíz de mi lengua, buscando que se relaje esa raíz de la lengua, baja la relajación a mi garganta. Entonces, estas cositas, el calentamiento vocal, que cómo sería, bueno, vibrar los labios, o puede ser decir una R, una M. Te confieso y se lo confieso a la audiencia, que un día, en estos 10 años de radio, pensé que yo nunca hice nada por mi voz al micrófono, nunca hice nada. Lo que sale natural, ¿no? Y dije, capaz que habría que hacer algo. Y me puse a mirar algunos videos de YouTube, claro, tutoriales de YouTube, y me di cuenta que hay trabajos importantes que se necesitan para el mejoramiento. Es como
la capacidad deportiva, digamos. Si queremos andar en bicicleta y muchos kilómetros, tenemos que ir haciendo un entrenamiento para hacer muchos kilómetros en bicicleta. Así es. Cualquier actividad, digo, jugar al tenis requiere tiempo de ensayo, de práctica, para luego poder jugar un partido. Bueno, uno está hablando acá como si hubiera estado entrenando y nunca entrené. Y lo cuento. Ajá. Descubrí que hay que hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, bueno, voy a hacer una chanchada, pero hay que llevar un lápiz y con el lápiz en la boca hablar. Entonces decir, yo soy Mario Sarli, con lo cual me pareció, pero qué difícil que es esto. A ver, parezco, viste, uno descalifica. Lo que me di cuenta también, más allá de la apreciación, es que se movilizaban algunos músculos que con el lápiz en la boca, apretando los dientes, generaba, por supuesto la voz no salía clara, pero generaba una estimulación a los músculos que no lo usamos. Exacto. Bueno, y hasta ahí llegué, no ensayé mucho a más. ver, no, lo que pasa es que en tu caso, sí. Vos hablas pausado, entonces te das tiempo a renovar el aire. Ah, claro. ¿Sí? Y esto es muy importante. Las personas que hablan muy rápido, si las observas, son difónicas en general, porque no se dan tiempo de ir renovando el aire y digamos, cada vez que está proyectando la voz, hacerlo con ese soporte de voz. Entonces empiezan a esforzar la voz y este esfuerzo lleva realmente a una hipertensión, a estirar esas cuerdas, se estiran, y llega un momento, muchas veces, que las cuerdas quedan como un elástico flojo, para ilustrarlo un poco. Pero hay algo que es muy bueno, que se han hecho estudios que cuando cantamos, la voz se mantiene mucho mejor a pesar del paso del tiempo. Viste que hay personas adultas que mantienen su voz. Sí. Otros, en cambio, se siente mucho el envejecimiento de la voz. Bueno, tiene que ver con esta cuestión de tener una buena técnica y poder, con el paso del tiempo, mantener buenas características perceptuales, se dice, lo que escuchamos, depende de haber tenido, o aprendido, mejor dicho, una técnica vocal y cantar. Hay que cantar. Hay que cantar. A mí me hacen callar, te juro. Canto tan mal que me hacen callar. No, hay que Querida cantar. María Isabel Flashland, la verdad, amiga, oyente, amigo, usted se está preguntando, ahí está dando la cara, que me ha mostrado el perfil siempre, ahora te están viendo. Bueno, la verdad que escucharte, transmitir tu conocimiento, ayudarnos a pensar. Bueno, me sucedía esto mientras te escuchaba y pensaba en la audiencia que quizás no nos planteamos mucho de esto que está hablando María Isabel Flashland respecto al cuidado de nuestra voz, ¿no? Pero esta idea de que nuestra voz nos presenta y por lo tanto, así como cuidamos nuestra presentación para elegir los mejores colores, el mejor vestido, la mejor corbata, en fin, la ropa de cada uno quiere presentarse de la mejor manera. Presentarnos con la mejor voz me parece todo invitación, ¿no? Y la voz persuade, Mario. Claro. O como puede persuadir, te genera rechazo. También, ¿no? claro. Entonces, tan importante tener en cuenta esto con los niños, ni te digo. Claro. Con la pareja, ni te digo. Claro. Con los alumnos, ni te digo. Claro. O sea, esta cuestión de que si queremos ser escuchados y comunicarnos mejor, y bueno, está muy bueno poder modular, poder articular, poder hablar más despacio. Mejorar nuestra forma de presentarnos y Sí. de conectarnos. Exactamente. Te agradezco infinitamente este diálogo fecundo, nutriente para mí que has tenido en este 2 cafés para 3 de hoy, Chabela. Y yo te agradezco a vos porque necesitamos los profesionales dar a conocer todas estas cuestiones que a veces son desconocidas y llevan a que la gente no se atienda tempranamente y tenga más problemáticas. Bueno, lo ha vivido, lo ha escuchado. Su voz, su carta de presentación, su forma de hablar. Cuando cuida su voz, tenemos mejores formas de llegar al otro
y de comunicar lo que queríamos comunicar. Así es. Gracias, A vos Chabela, por invitarme. Bueno, Hasta así ha pronto. sido. Querido Ángel Bonegodoy, Tomás los comando y seguimos con este 2 cafés para 3. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.